Continuamos y el presupuesto 2025, hoy sí tenemos el diario del lunes y lo vamos a analizar con un especialista, agradeciéndole por supuesto por esta entrevista con el diario del lunes. Orlando Ferrer es economista de los más prestigiosos acá con nosotros. Orlando, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos? ¿Todo bien por acá? Por suerte. Bueno, dejemos de lado todo lo político, que poco hubo, ¿no? Porque poco existieron de los números finos y analicemos un poco lo que pudimos ver del presupuesto nacional de cara al 2025. Lo más destacado que a vos te parece, Orlando, que podemos entender, porque faltaron algunas cosas, pero bueno, hablemos puntualmente de la meta de inflación y la meta de dólar. Claro, por eso las dos parecen un poco raras, porque el dólar está en 1.207 a diciembre del 2025, que parece un número un poco bajo, y la inflación desde enero a diciembre del índice de precios al consumidor está en 18,3, también parece un poco bajo. Lo que parece razonable es el aumento del Producto Bruto. A nosotros nos da 4, pero él puso 5, o sea, puede ser también perfectamente. Pero en materia de tipo de cambio y de inflación están un poco muy bajos, me parece a mí, por lo cual va a haber un sobrecumplimiento porque la inflación va a ser más alta y entonces la recaudación va a ser mayor. Ahí, Orlando, te pregunto, ¿cuál es el beneficio de plantear escenarios muy optimistas o de plantear escenarios realistas? ¿Hubiera cambiado mucho si el gobierno decía que la inflación iba a estar en 30 y el dólar en 1.400? ¿Por qué se hacen estos números? ¿Con qué se hace el consenso? ¿Con la política, con la sociedad? ¿Cómo se trabaja ese presupuesto? Bueno, después, cuando viene la recaudación real efectiva, que posiblemente sea mayor que la prevista, el jefe de gabinete establece a qué cuentas van a ir los saldos excedentes, o sea que le da más poder al jefe de gabinete que a toda la sociedad, y entonces establecen a dónde se va a dirigir el exceso de recaudación sobre lo presupuestado. Es más o menos así, digamos. También otros años vimos lo mismo. Esto solo que fue anunciado el domingo a las 9 de la noche para que todo el mundo lo Claro. pudiera ver, de que el déficit era cero y que no hay negociación posible si no da cero. ¿Eh? Ahí, Orlando, te pregunto si sentís que faltó arreglar un temita no menor en la Argentina, que es el control de cambios. Claro, por supuesto que faltó eso. Es decir, nosotros hasta ahora no vemos que esté por terminar el control de cambios o lo que llamamos el cepo. Las dos cosas van juntas. Hubo ahora en septiembre una reducción del impuesto país de 17,5 a 7,5. Esa es una especie de primera salida del cepo, pero estamos esperando que se salga del cepo antes del fin de año. Ahora la inflación que se prevé desde septiembre a diciembre es del 1,3% mensual, que parece un poco baja, ¿no? Así que también Claro. eso está poco, muy optimista sería, yo creo, también. O Ente- sea que también este año, claro, entendamos que al poner esa 4,2 inflación, fue, perdón, Orlando, 4,2 fue la última inflación, 4,2, 4,1 la inflación núcleo. Parecería muy claro, difícil llegar a uno en el corto plazo y de acá a fin de año. Te quería preguntar por este tema puntual que tenía que ver con el tipo de cambio, este dólar tan atrasado. ¿Y cómo se saca este 4% de crecimiento del PBI? ¿En dónde se basa el crecimiento de un país? ¿En las exportaciones? ¿Qué es lo que estima un presidente o vos mismo en la consultora para decir el PBI en la Argentina va a crecer 4 o 5%? bueno, este año 2024 va a caer 3,5%. Eso también coincidió con lo que dice el gobierno. Pero después los factores de demanda son la exportación, el consumo y la inversión. Básicamente en inversiones pensamos que no va a crecer mucho, porque si bien está el RIGI, falta comprobar las elecciones del 2025 para ver si hay estabilidad política en materia de elecciones. Pero yo creo que va a haber interés, pero no va a haber tanto interés como para generar
en eso un cambio. Así que lo que queda es el consumo, que está creciendo a través del aumento del salario real y de las jubilaciones reales. Y como se ajusta por la inflación, evidentemente, y está a la baja, evidentemente eso está dando un aumento en la capacidad de consumo de los jubilados, un aumento en términos reales, y lo mismo pasa con el salario, sobre todo el salario del tipo de cambio formal, que es el que más aumenta. El empleo público no aumenta tanto y el informal, si bien aumenta bastante, está muy caído, casi un 29% respecto del promedio de los años anteriores. Se habló de la deuda y de pagar, por supuesto, todas las deudas y de no endeudarse más. Sobre todo, hoy hay una corrección muy fuerte en el riesgo país, pero digo, es de alguna manera como jugar al Shenga con la sociedad en la cúspide e ir sacando maderitas difíciles y quedar en Claro. equilibrio, porque digo, ¿cómo hago? ¿No me endeudo más? Hago, voy a pagar todo, por ende voy a tener que recortar en otro lado, entonces voy a sacar esa madera que parece imposible. ¿Cuál es el riesgo? ¿Se puede caer todo el esquema o solamente con decir esto es lo que puedo pagar y lo demás me ajusto, alcanzaría en una economía con las necesidades que tienen los argentinos, ¿no? Bueno, hoy no tiene, digamos, el gobierno muchos diputados y senadores, o sea que le resulta difícil sacar las leyes que quiere y en muchos casos tiene que vetarla también cuando le sale, digamos, en contra del equilibrio fiscal. Evidentemente que para el año que viene va a ser todavía más agitada la situación porque es un año con elecciones, entonces va a haber mucho en juego en materia de diputados y senadores y algunas provincias, creo que son dos que se va a votar por el gobernador. Creo que eso va a ser más duro de lo que fue este año todavía donde no había elecciones. Creo que el año que viene va a ser mucho más complicado y los diputados y senadores amigos van a resultar un poco más difíciles de conseguir. Yo creo que va a ser así y eso es muy complejo para un año como es el año que viene, donde se requiere tener también el equilibrio fiscal que el gobierno necesita, ¿no? Sin duda. Orlando, las provincias autónomas van a ser porque se dejó una sensación de 60.000 millones de dólares, 6 veces lo Sí, que nos sacó la sequía, que las provincias deberían devolverle al Estado Nacional. sí, eso fue un número que se dijo. Ahora no sé de dónde sale, no sé si será en un solo año o en varios años, pero evidentemente que las provincias tienen que hacer también su ajuste en materia de empleados públicos, en materia de gastos, de festivales, etcétera. O sea que va a haber una reducción de los gastos en las provincias, en esos lugares ya, supongo, en el 2025 y también ahora. O sea que no hay el gobernador no está para gastar, sino para ahorrar dinero y favorecer al sector privado de cada provincia. Y en base a eso obtener resultados. Hemos visto últimamente que hasta los propios municipios han aumentado los impuestos de una manera muy fuerte, cosa que ha sido atacada por las empresas por exceso de aumentos, ¿no? Claro. Orlando, un placer tenerte acá en la pantalla de Canal E. Me contestaste con Bueno, el diario del lunes. Tendríamos que tener el diario del 2025, pero seguramente estarás con nosotros antes que eso para seguir entendiendo un poco esta economía argentina. Gracias.